Hola a todos, nosotros el grupo 3 venimos a hablarles de las leyes y tratados como fuentes del derecho. La primera incógnita a responder es, ¿qué es la ley? Podemos decir que la ley es una regla, norma o principio. La palabra proviene del latín lex o legis. En el sentido jurídico se refiere a una norma dictada por una autoridad, competente generalmente un legislador, donde se ordena o prohíbe algo de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. El concepto más acertado de ley es el del jurista Andrés Bello, que dice, es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe y permite. El incumplimiento de una ley conlleva sanciones. De allí que su existencia como norma obedezca las necesidades de regir y corregir la conducta social de los seres humanos. Existen diferentes tipos de leyes. Tenemos la ley orgánica, que se designa a aquella estipulada como tal en el texto constitucional de un Estado cuya función es organizar y regular. También tenemos la ley natural, que es un concepto de ética filosófica que hace referencia al conjunto de principios. Como concepto de ley científica, podemos decir que es una proposición científica demostrable, objetiva y concreta, referida a la regla fija que rige un fenómeno de la naturaleza. También tenemos la ley seca, que se conoce aquella que establece la prohibición de venta, el tráfico y consumo de bebidas alcohólicas. También está la ley marcial, que es aquella que se establece una vez declarada un estado de guerra. Y por último tenemos la ley habilitante. Se designa aquella que otorga al presidente de la República poderes especiales que lo facultan para legislar, sin intermediación del Parlamento durante un periodo de tiempo determinado. El tratado es un acuerdo internacional de voluntades o, en otros términos, es un acuerdo celebrado entre sujetos jurídicos del orden internacional. En ese sentido amplio, el dato fundamental que da un acuerdo es garantizado otro internacional es el de que el mismo esté celebrado o sea concluido entre otros sujetos a los que el orden jurídico internacional atribuye la cualidad de sujetos jurídicos. El tratado aparece así como un mecanismo jurídico único, pero que puede cumplir muy diferentes funciones, destacando a este efecto la clasificación comúnmente admitida y enormemente clasificadora de tratados contratos y tratados ley. A través de los primeros, el tratado sirve para celebrar negocios jurídicos internacionales y en ese sentido es la réplica de los contratos en los ordenamientos estatales. A través de los segundos, el tratado crea normas jurídicas internacionales y en este sentido suple al inexistente legislador internacional. Convención de Viena sobre derechos de los tratados, Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en Viena, sobre la base de un proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Su objetivo fue codificar el derecho internacional constitucional de los demás tratados y además desarrollarlo progresivamente. El artículo segundo de dicha convención define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, que consta en un instrumento único en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. ¿Qué es el proceso de formación de ley? El proceso de formación de una ley se resume en las siguientes 5 etapas. Etapa número 1, iniciativa de ley, el cual es el acto por el que determinados órganos del Estado someten a consideración del órgano político encargado de la creación de las normas un proyecto de ley. Según el artículo 133 de la Constitución, tienen exclusivamente iniciativa de ley los diputados, el presidente de la República por medio de sus ministros, la Corte Suprema de Justicia,
los consejos municipales, el Parlamento Centroamericano por medio de los diputados del Estado. Etapa número 2, discusión, la cual consiste en los actos y procedimientos en los que los diputados deliberan acerca de la iniciativa de ley para determinar si deben o no aprobarlas. Todo proyecto debe ser aprobado por mayoría simple, es decir, debe contarse con el voto de la mitad más uno de los diputados electos y luego debe ser firmado por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva y se envía al presidente de la República para su sanción. Luego de la discusión se procede a la etapa número 3, la sanción. Esta etapa consiste en la aprobación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo. Esta etapa está regulada en el artículo 135 de la Constitución que dice: todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de 10 días hábiles al presidente de la República, y si éste no tuviera objeciones, le dará su sanción y la hará publicar como ley. El presidente de la República, cuando recibe el proyecto de ley por parte de la Asamblea Legislativa, tiene 3 alternativas: sancionarlo, devolverlo con observaciones o vetarlo. Sin embargo, la Constitución permite a la Asamblea Legislativa superar el veto del presidente si se ratifica con los 2/3 de los votos, por lo menos, de los diputados electos. Si el veto es porque el presidente considera inconstitucional la ley y la Asamblea la ratifica, será la Corte Suprema de Justicia quien decida sobre la constitucionalidad del mismo. Etapa número 4. Promulgación. Es el acto por el cual el Poder Ejecutivo aprueba y dispone publicar el proyecto de ley. Consiste en el acto formal por parte del Ejecutivo de que el proyecto de ley ha sido aprobado conforme al derecho y debe ser obedecido por sus destinatarios. El presidente emite un decreto en el cual deja constancia de la legitimidad de la ley. Y la etapa número 5, la publicación. Es el acto por el cual una ley ya aprobada, sancionada y promulgada se da a conocer a quienes deben cumplirla. La publicación se hace en el Diario Oficial por un término de 15 días, tal como lo dispone el artículo 139 de la Constitución, el cual establece que el término para la publicación de las leyes será de 15 días hábiles. Si en ese término el presidente de la República no lo publicare, el presidente lo hará en el diario o en cualquier otro diario de mayor circulación de la República. Para finalizar, hablaremos de cómo se aprueban los tratados internacionales. La Constitución reconoce los tratados internacionales como fuente del derecho salvadoreño y en el artículo 144 señala que los tratados internacionales ratificados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia. Esto conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece las etapas que deben seguirse para la formulación de un tratado internacional. Como número 1 tenemos la negociación del tratado. Este es una manifestación de la voluntad de los estados para obligarse por un tratado. Por negociación se entiende la iniciativa de celebrar un tratado. La validación de un tratado internacional claramente depende de quien los haya realizado, tenga la facultad para su celebración. Por ese motivo, la mayoría de países se requiere la participación de los jefes de Estado o bien del órgano que se haya investido para celebrarlo. En nuestro país, la atribución de un tratado internacional le corresponde al presidente de la República, así lo establece lo que es el artículo 168, en donde dice que son atribuciones del presidente de la República celebrar tratados y convenciones internacionales, someterlos a una ratificación de la Asamblea Legislativa y vigilar su cumplimiento. La iniciativa de celebrar un tratado parte de la base expresada en el artículo 6, donde dice que todo Estado tiene la capacidad para celebrar los tratados. Como número 2, tenemos la adopción del texto del tratado. Adoptar significa consentir que todos los participantes acuerden la redacción definitiva del texto del tratado. Esto, de acuerdo a la Convención de Viena, en el artículo 9 se considera adoptado el texto del tratado por consentimiento de todos los estados participantes en dicha elaboración, salvo que la adopción del texto se dé en una conferencia que sea internacional y en este caso la adopción se efectuará por la mayoría de los 2/3 de los estados presentes y los que sean votantes, a menos que esos estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. Y como número 3 tenemos la autenticación del texto y la formulación
de reservas. Según la Convención de Viena, en su artículo 10, dice que todo el texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo. Esto mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los estados que hayan participado en dicha elaboración, o a falta de tal procedimiento mediante una firma que es ad referendum. Esto, la diferencia entre la adopción y la autenticación es que ésta está de acuerdo y queda fijado de manera solemne como el contenido que es definitivo, auténtico o inalterable del tratado. Punto 4. La ratificación del tratado internacional. De acuerdo a nuestra Constitución, la ratificación de un tratado internacional le corresponde a la Asamblea Legislativa, así al artículo 131 en su ordinal séptima. Corresponde a la Asamblea Legislativa ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros estados, organismos internacionales o detener su ratificación. Para que la Asamblea Legislativa pueda verificar un tratado internacional, debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 145 de la Constitución. No se podrá ratificar los tratados en los cuales se restringan o afecten de alguna manera las disposiciones constitucionales, a menos que la ratificación se haga con las reservas correspondientes. Las disposiciones del tratado sobre las cuales se hagan las reservas no son leyes de la República. Punto 5. Entrada en vigor del Tratado Internacional. En el artículo 144 de la Constitución se puede llegar a señalar que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organizaciones internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia conforme a la disposición del mismo tratado. ¿Cuántos votos se requieren en la Asamblea Legislativa para que sea rectificado un tratado internacional? El artículo 123 de la Constitución llega a establecer que las decisiones de la Asamblea Legislativa se toman por la mayoría de los diputados electos, es decir, 42 de los 84 diputados electos, salvo los casos que las mismas constituciones señalen un porcentaje mayor de votos, somos el caso regulado en el artículo 147. Para la ratificación de todos tratados o pactos por el cual se somejan o arbitraje. Cualquier cuestión relacionada con los límites de la República será necesario contar con el voto de las 3/4 partes, por lo menos de los diputados electos, es decir, se requiere el voto de 63 diputados electos. Punto 6. Observación, aplicación e interpretación de los tratados internacionales. Observación. La observancia y la aplicación de un tratado internacional se da por el principio pacta sunt servanda, que quiere decir que todo tratado es en vigor, obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas, de buena fe y tal y como lo señala el artículo 147 de la Constitución. Aplicación. Los tratados internacionales son irretroactivos, es decir, que las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad de la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. Interpretación. El artículo 31 de la Convención de Viena contiene la regla general de interpretación que establece que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado. En el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. De antemano, muchas gracias.